Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 o circuitos resistivos, nos piden encontrar el equivalente de Thevenin medido desde las terminales A y B y determinar la corriente IX. Bueno, nosotros sabemos que para encontrar, por ejemplo, el voltaje de Thevenin, nosotros tenemos que quitar la carga. En este caso, la carga, como está en las terminales A y B, pues la carga es la de 6 ohms. Entonces aquí se hace un circuito abierto, ¿sí? Entonces vamos a analizar este circuito en esta configuración para encontrar el voltaje de Thevenin. Sabemos que esta parte del circuito está unida a esta parte del circuito simplemente por tierra. Entonces, de hecho, podemos encontrar, por ejemplo, el voltaje A, que sería todo este nodo, ¿sí? Y el voltaje B, que sería todo este nodo, mediante análisis como individuales. Por ejemplo, sabemos que el voltaje A pues va a ser igual a un divisor de voltaje, ¿sí? Nosotros podemos tener que VA va a ser igual al voltaje de entrada, en este caso 20 volts, que multiplica a la resistencia que tiene el voltaje que quiero, en este caso pues es la de 10 ohms, entonces escribo 10 entre 10 más 10, ¿sí? Esto va a ser igual, pues obviamente 20 por 10 pues va a ser 200 entre 20, entonces esto me queda que el voltaje A pues sería simplemente 10 volts. Otra forma de hacer esto pues es notar que estas resistencias son del mismo valor, entonces el voltaje se va a dividir en 2 simplemente, ¿sí? Por eso nos quedó 10 volts. Ahora vamos a encontrar el voltaje B. El voltaje B pues simplemente sería el voltaje en esta resistencia. Esta fuente de corriente vemos que la corriente viene en este sentido. Por lo tanto, polariza la resistencia más menos. Y este sería el voltaje B, ¿no? Por ley de Ohm, yo sé que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Tengo ambas, tengo la corriente y tengo la resistencia. Entonces, el voltaje B simplemente va a ser igual a 5 por 2 amperes. El voltaje B entonces va a ser 10 volts. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues aquí tendríamos el voltaje de Thevenin, pues va a estar medido desde, como nos piden, de la terminal A a B. Entonces la terminal A es la terminal positiva y la terminal B es la terminal negativa. Este sería el voltaje de Thevenin. Entonces nosotros sabemos que el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje de A menos el voltaje de B. Observamos que el voltaje de Thevenin va a ser igual a 10 menos 10. Todo esto obviamente con sus unidades volts. El voltaje de Thevenin pues va a ser igual a 0 volts. Bueno, el voltaje de Thevenin entonces nos quedó igual a 0. Vamos a tratar de encontrar ahora la resistencia equivalente. Voy a copiar el circuito y lo voy a pegar aquí abajo. Y sabemos que las fuentes de voltaje las vamos a reemplazar por un cortocircuito y las fuentes de corriente las vamos a reemplazar por un circuito abierto. Por lo tanto, voy a tener... bueno, obviamente también tenemos medido desde las terminales AB, ¿no? Entonces estas pues no existen. Vamos a observar que esta resistencia está en paralelo con esta resistencia y esa va a estar en serie con esta otra. Por lo tanto va a ser 10 paralelo con 10 y todo eso va a estar en serie con 5. Observamos que 10 paralelo con 10, como ya sabemos, las resistencias son del mismo valor, por lo tanto la resistencia equivalente va a ser la mitad del valor de una de ellas. Entonces pues es 5 más 5. Por lo tanto vamos a tener que la resistencia de Thevenin es de 10 ohms. Entonces el circuito equivalente que nos queda pues sería una fuente de voltaje que sabemos que es de 0 volts porque es la resistencia, la fuente de Thevenin, luego la resistencia de Thevenin y nuestra carga, ¿no? La carga aquí ya ahora sí es de 6 ohms, este es de 10 ohms y nos piden la corriente que pasa por aquí, ¿no? IX. Pero si esta fuente de voltaje es de 0 volts, pues obviamente IX también va a ser de 0 amperes, pues no hay forma de que la corriente fluya por esas resistencias si no hay una fuente de voltaje como tal, ¿no? Entonces de esta manera concluiríamos el ejercicio haciendo uso de divisor de voltaje y análisis de Thevenin para encontrar pues el voltaje, la resistencia y la corriente que pasa por una resistencia.